Hola, bienvenidos a Guión y Dibujo en su segunda temporada, nuevamente desde sector 2814. Mi nombre es Nicolás y me acompaña Demian, que nos va a presentar a un invitado que es parte de la historia argentina y que además tiene una obra extensísima en lo que es la historieta argentina. Sí, la verdad que nos damos a veces algunos gustos en guión y dibujo de traer a los artistas que más nos gustan en nuestras lecturas personales. Y la verdad que el invitado de hoy es parte fundamental de la historia de la historieta argentina. Y además, bueno, ya que hablamos de historia, uno de sus puntos más importantes es encarar la historia como uno de los tópicos de la historieta y es José Mazzaroli. Muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitar. Una pregunta que siempre hacemos al principio, ya que invitamos artistas de larga trayectoria y artistas más de lo nuevo, nos interesa como que nos puedan contar cuál era su experiencia o su vínculo con la historieta, quizás en la niñez o en la adolescencia, más que nada para que se pueda contar qué tanto cambió el consumo de la historieta. ¿Cómo fueron tus primeros años con la historieta como lector? Claro, el cambio, bueno, es total, ¿cierto? Nada que ver. Los kioscos, por lo que yo recuerdo, estaban abarrotados de revistas de historietas de todo tipo, nacionales, cualquier cantidad, las mexicanas, las de Columba, bueno. Y uno, digamos, empezó a caminar la vida rodeado de eso, o sea, era lo natural. De muy chico mi vieja me empezó a comprar Villiquen, que traía muy buenas historietas, que las sigo admirando todavía ahora, como Arturito el Justiciero, Blake y Mortimer, Pelo Pincho y Cachirula, ¿no? Pipío, Pipío. Así que entonces yo antes de saber leer ya veía estas historietas. Muchas veces mi viejo me las leía, ¿no? Y de esa manera, de paso yo iba aprendiendo a leer. Eso, bueno, obviamente ahora nada que ver, ¿no? El Pato Donald fue otra revista que leí de muy pibe. Y así, ya te digo. Otra parte del paisaje eran los avisos que traían las revistas donde gane fama y fortuna siendo historietista. Y yo creo que influyeron en mi carrera, ¿cierto? Porque te mostraban un camino de vida que justamente te enganchaban con la historieta y después te mostraban que vos podías hacerlo. Entonces, yo ya desde muy chico tuve esa ambición de hacer historietas. Yo escuchaba los partidos de fútbol, a veces los domingos en casa, y iba dibujando las escenas que relataba, ya, quién sabe quién era el relator, ¿no? Según las escuchaba, como si fuera un guión, yo las iba dibujando. Después recuerdo que había mucho clima estaba muy cerca la Segunda Guerra Mundial todavía, y entonces con los compañeros de escuela, las historietas que nos llegaban bueno, Hora Cero, Frontera, estaba muy presente el tema de la guerra, ¿no? Y eso influía también porque era un tema atractivo para un chico, ¿no? Y de esas primeras lecturas, ¿dónde aparece la idea de, o cuál es el momento en el que decís, bueno, yo quiero trabajar de esto, quiero que esto sea mi profesión? Creo que hubo una tía de mi mamá que influyó muchísimo en eso porque cuando yo tenía 10 años me pagó el curso por correo de la Continental School. Y eso, bueno, aunque al comienzo lo tomé así despacio, yendo y viniendo, finalmente a los 12 años lo terminé y la Continental School me manda un diploma, todo por correo, nunca los vi en persona, me manda un diploma de dibujante profesional. Y bueno, a esa edad yo me lo tomé medio en serio. Consideré que ya era un dibujante profesional y empecé a dibujar historietas. Ya como a partir de ahí fue un hábito diario, hasta tenía una especie de horario, ¿no? Después del almuerzo, y una página por día. Y así fui haciendo una cantidad de historietas que, dado la falta de conocimiento que en el fondo tenía, las dibujaba de los dos lados de la hoja, pero eso sí, después las cosía, le dibujaba una tapa aparte, es decir, te hacía la historieta, la revista, digamos, completa. Y tengo un montón de esas, ¿no? Que fui haciendo hasta prácticamente hasta los 18 años, que es cuando me vengo a Buenos Aires. Y bueno, en esa llegada a Buenos Aires a principios de los 70, ya que nombrabas a Pipío, bueno, entrás a lo que sería como el Walt Disney vernáculo, a la gran
maquinaria de lo que para Argentina es una megaproducción, que es García Ferrer. ¿Cómo fue trabajar para ese mundo que quizás en esa época no es el García Ferrer que hoy es como la mega maquinaria, pero sí era muy importante? ¿Cómo fue ingresar ahí? Y fue la concreción de un sueño, ¿no? Imagínate que yo unos pocos años antes veía Hijitus por la televisión y decía, algún día a lo mejor yo puedo llegar a hacer esto. Porque yo ya venía condicionado por lo que había estudiado en la Continental School como para hacer dibujo humorístico. El realista, yo había considerado en algún momento los catálogos, los folletos de la Panamericana, pero me parecía muy difícil, ¿viste? No, digo, no, esto no es para mí. Me iba quedando en el dibujo humorístico. O sea que entonces llegar a García Ferré era un poco la meca en ese terreno, ¿no? Y tuve la suerte de entrar muy joven, creo que no había cumplido 21 años. Así que bueno, luego obviamente se convirtió en una especie de rutina donde fui conociendo a los dibujantes, tuve compañeros que siguen siendo amigos hoy en día, eh, y ya se convirtió en una costumbre. Es decir, uno va perdiendo esa admiración que te hace verlo cuando lo ves de afuera. Al estar adentro empezás a ver los entretelones, la cocina, y hay cosas que te gustan y cosas que no. Pero ya era parte de eso y yo estaba contentísimo, ¿no? En los años 70 fuiste un artista muy prolífico dentro de lo que es este sistema industrial de la historieta argentina. Eh, Contanos un poquito cómo fue tu recorrido de personajes en toda esa industria y cómo funcionaba esto de que dentro de una industria eh, te asignaran, digamos, un personaje o si vos podías elegirlo o cómo era la dinámica, esta cocina que vos decís detrás, donde te podía tocar un personaje que te gustara más o un personaje que te gustara menos. Claro, bueno, hay que distinguir que cuando yo entro en García Ferré, entro como si fuera, digamos, como aprendiz casi. Entonces yo formé parte del equipo que hacía las historietas de Hijitus y luego de un tiempo me pasan al equipo que hacía las desventuras del Larguirucho. Así que en ese momento yo no podía elegir mucho, digamos. Donde me ponían, yo estaba. Pero ya te digo, dibujar al Larguirucho, Hijitos, era genial, ¿no? Recién, eh, ¿cuándo pude elegir? No sé, porque yo en el 75 empiezo a trabajar para Editorial Columba, donde ahí sí ya me meto en el terreno realista. Pero siendo ayudante de Lito Fernández, él me recomienda, en un momento que él está por dejar sus series, me recomienda para hacer primero Hakon y luego Dennis Martin. Así que no se trató de una elección mía, sino que se fue dando, aunque generalmente a mí todo esto me gustaba, ¿no? O sea, eran personajes que me gustaban. Elegir personajes no recuerdo, porque no era tan fácil, creo. Porque, por ejemplo, si vos ibas a Columba a buscar trabajo, siendo alguien nuevo, no te daban muchas posibilidades de hacer lo tuyo. Más bien te decían, bueno, acá tenemos el estilo de Casalla, el estilo de Lito Fernández, de Villagrán, Lucho Olivera. Usted elija el que más le gusta y haga eso, cópielo. No copie, calque, decía Antonio Presa, que era el director de arte. No copie, calque. Y era la forma de empezar, no te daban otra posibilidad. Así que de mis primeros tiempos eso es lo que te puedo contar, ¿no? Y dentro de lo que era Columba, vos venías de otro modelo. ¿Qué diferencias notabas entre lo que eran estas tipos de historietas que por ahí apuntaban a un punto más infantil o a un tipo de historieta más humorística? ¿Cómo funcionaba a nivel industria, digamos? ¿Qué diferencias notás cuando entras a laburar en Columba, que ya es historieta de aventura, con una línea muy marcada? Imagino que había una línea de, bueno, si vas a hacer una historieta de aventura, esto que decís vos, copiar a tal, copiar a cual, el ritmo de trabajo. ¿Qué diferencias notabas entre ambas? Yo diría que todo me fue sirviendo, ¿cierto? Es decir, el clima de trabajo en García Ferré era de equipo. Era un equipo con 6, 7 dibujantes haciendo cada personaje y en el
en el cual cada uno hacía determinado trabajo, fondos, personaje, incluso el que dirigía el equipo, Rafael Bocio, en Larguirucho, simplemente pasaba tinta a las caras de los personajes, nada más. Así que yo me habitué a esa forma de trabajo. Cuando llego a Columba no era tan así. Cada dibujante, sin embargo, armaba su propio equipo, donde no eran tantos miembros, sino que por ahí tenía un ayudante o dos. Entonces yo empiezo a trabajar como ayudante de Julio César Medrano, Chiche Medrano, pasando la tinta a fondos, y al poco tiempo empiezo a trabajar con Lito Fernández, donde ya con Lito tengo la posibilidad de dibujarle las historietas completas a lápiz, para que él las pase a tinta. Y además le pasaba a tinta algunos fondos. Así que era ya estaba mucho más cerca, ¿cierto?, de la realización total. Fue un avance gradual. Cuando ya Columba me da la posibilidad de hacer Hakon o Denis Martin, bueno, entonces yo ya venía con esa experiencia y ahí sí abordo la realización integral, donde trabajaba yo solo con la historieta, ¿no? Bueno, y ya en los años 80, entre el 82 y 83, entras ni más ni menos que a lo que es Caras y Caretas, que es una de las publicaciones míticas y más importantes en general de las publicaciones argentinas. Y aparte ahí nace Orquídea Maidana. Contanos un poquitito cómo fue esta llegada y qué significó para vos. Claro. ¿Cómo llego a Caras y Caretas? Bueno, por una serie de cosas. Una de ellas es que yo pierdo los trabajos realistas que tenía. Yo estaba trabajando en el año 80 para Inglaterra y para Italia, en dibujo realista, ¿cierto? Bueno, se van cortando estos trabajos por distintos motivos. Vuelvo a Buenos Aires, pues me había vuelto a mi pueblo, a Villa Ramallo, para trabajar desde allí, por correo, o sea, todo fenómeno. Y cuando vuelvo a Buenos Aires empiezo de cero prácticamente, salvo que yo ya conocía el terreno. Así que empecé a hacer un poco de todo, empecé a trabajar para Ricotipo, para otras revistas, hacía lápiz para otros dibujantes. Y ahí es donde un conocido, el doctor Bevilacqua, que era un personaje, digamos, típico del ambiente de la historieta, él había dirigido la delegación argentina en Lucca, en Italia. Él me llama, habiendo visto las cosas que yo hacía, por una exposición que hicimos con Penny en un pub. Él ve eso y dice, estos pueden andar. Y nos llama para colaborar en Caras y Caretas, que estaba por salir. Era una nueva, ¿cierto? Una nueva versión de Caras y Caretas, la tercera o cuarta, en el año 82, 1982. Se posterga en la salida porque justo se produce la Guerra de Malvinas, cuando estaba por salir, y salimos finalmente en junio del 82. En ese momento es cuando yo había hecho esta historieta de Orquídea Maidana, la primera, así que sale justo con el fin de la Guerra de las Malvinas y en el número 1 de esta reedición de Caras y Caretas. Bueno, Orquídea Maidana es un guapo que estaba inspirado en la Milonga de Borges, la de Jacinto Chiclana, y yo creo que eso es lo que le llama la atención a Bevilacqua, ¿no? Este hombre escribía novelas, era un literato, ¿no? Y cuando vio esa ligazón con Borges y todo eso, creo que ahí le interesó, ¿no? O sea que no era una historieta común de aventuras, sino que tenía esas cosas, esas referencias literarias, digamos, que a mí por lo menos me divertía hacerlas, ¿no? Bueno, en el año 83 comienza uno de los trabajos por los cuales sos más reconocido, que es el trabajo sobre la biografía histórica. Quisiera conocer, bueno, qué significó Lito Fernández a la hora de empezar a hacer las biografías para La Voz y cómo era el proceso creativo, si tenías una faceta de investigación, cuánto llevaba eso y después cómo fue trabajar y cómo era la selección de los próceres a hacer la biografía. Claro, bueno, te digo, Lito Fernández en ese momento no influyó para nada. Él había influido muchísimo en mi formación antes, cuando fui su ayudante, donde yo lo veía trabajar, trabajamos codo con codo. Y bueno, para mí Lito es un genio, ¿no? Es un artista total. Yo admiraba a su Denis Martin,
y otras historietas, pero Denis Martin, sobre todo en la época de las revistas independientes de Columba, era fabulosa, ¿no? Era una verdadera creación. Yo creo que Lito marcó un antes y un después en la historieta de Columba. ¿Por qué? Porque la actualizó. Le trajo un estilo actual de los 70, cuando los demás dibujantes todavía estaban dibujando a la altura, digamos, de Raymond, del Raymond de los 50. Y de golpe Lito, con solo publicar Denis Martin, los convierte en anticuados a todos, ¿no? Entonces yo recibí esa influencia. Ahora, en el año 83, cuando llego al diario La Voz, yo ya había dejado de verlo un poco a Lito, no estábamos muy cerca. Y a la hora de ponerme a trabajar, mi referencia era más bien Hugo Pratt. El estilo del Hugo Pratt de los primeros tiempos de Corto Maltese, ¿cierto? Me interesaba esa línea de... De la balada del mar salado, digamos. La balada del mar salado y las que hizo después, las que hizo inmediatamente después. Así que lo tuve como referencia, sobre todo cuando hice Juan Moreira, que fue la primera historieta que hago en el diario La Voz. Y sí, ahí yo me propuse hacer... la pregunta clave fue, ¿cómo hubiera hecho Pratt una de gauchos? Porque nunca le vi nada gauchesco al Tano, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver, ¿cómo lo hubiera hecho Pratt? Y eso me sirvió, ¿no? de guía, en cierta manera. Y luego ya era algo que seguía caminando. Cuando terminó Moreira, que lo estiré hasta 3 meses y medio a razón de una página por día, cuando en el diario me habían dado un mes. Pero Moreira daba para mucho más, ¿cierto? Entonces lo estiré todo lo que pude. Y al final me dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y ahí, ¿quién sabe por qué se me ocurrió hacer La vida de Manuel Dorrego? Yo creo que había una influencia muy fuerte de haber leído Sobre héroes y tumbas de Sábato. A mí me había quedado mucho toda esa parte donde Lavalle va rumbo hacia su muerte en el norte y recuerda, ¿cierto?, cómo fue que lo fusiló a Dorrego y por qué, y se arrepiente. Bueno, eso a mí me había quedado, porque el Dorrego que uno conocía era el de la escuela, donde eran 2 líneas, donde en tal año, gobernador de Buenos Aires, Lavalle lo fusiló, chao. Y yo digo, no, pero acá hay un misterio, hay algo, ¿no? Porque aparte es una época en la que la figura de Lavalle empieza a tener un crecimiento. Yo recuerdo que, por ejemplo, hay muchos discos conceptuales con Félix Luna, donde Lavalle, bueno, un poco no era visto como es hoy en día, como un tipo que va y genera como una especie de golpe para la época. Entonces, a mí me pasó cuando leí la historieta sobre Dorrego. A mí Dorrego es un personaje que me gusta y que me parecía muy bueno ese contrapunto, porque Lavalle en esa época había aparecido como un nuevo prócer. Claro, en esos tiempos, estamos hablando del año 84, sí, la figura de Dorrego no era muy conocida, y Lavalle sí, estaba impuesto como un héroe liberal, ¿cierto? Así que era un poco romper con eso, era entrar ya en el terreno del revisionismo, y yo lo hago casi inconscientemente. Lo que pasa es que para hacer la historieta, empiezo a investigar, a leer, sobre todo un libro muy importante del biógrafo de Perón, que ahora no recuerdo, Pavón Pereira. Bueno, me empiezo a enterar de un montón de cosas y digo, esto tiene que ir en la historieta, esto también, esto no, como tenía que compartir todo eso que yo iba descubriendo. Y entonces ahí ya la imagen de Lavalle sí se me empieza a derrumbar, ¿no? A pesar de que reconozco, no se puede negar que fue un héroe de la independencia. Todo lo que él hizo hasta la batalla de Ituzaingó, bueno, lo convierte realmente en un héroe de la independencia. Bueno, tiene sus 2 caras, ¿cierto? Su lado oscuro y su lado brillante. No le podemos negar ninguna de las dos. Sí, bueno, no voy a ahondar porque a mí me gusta mucho la historia argentina, pero sí, dentro de lo que era volver de la guerra y la posición que les habían dado tanto a Lavalle como a Paz, bueno, era otro contexto. Pero a mí me interesa saber si, bueno, justo para la época en la que vos empezás a hacer biografía histórica, existen
algunos artistas que empiezan a trabajar ese mismo tópico a la par. Bueno, está el caso del Che Guevara y de Evita de Oesterheld. Está una obra que para mí es fundamental, pero que tuvo reconocimiento muchos años después, que es Francisco Solano López, hecho por Francisco Solano López. Quería saber si vos, al mismo tiempo que hacías las biografías, consumías esas otras formas de hacer biografía histórica, o si salía solamente de la investigación y dibujar para la voz. Bueno, uno buscaba documentación, fuentes de inspiración. Yo lo que recuerdo que me sirvió y me inspiró, se puede decir, es las revistas de Cielo Sur. El Winca y Fabián Leyes, que traían historietas históricas, traían material importante que me servía de referencia y me enteraba de cosas, ¿no? También la revista Todo es Historia, de ahí realmente abrevé mucho. Pero no había visto lo de estas historietas de Oesterheld y no lo de Solano, no, solo conocía el Eternauta. O sea, de contemporáneos míos no tuve mucha referencia en ese momento, ¿no? Fue un trabajo hecho más bien en soledad. Es decir, yo había dejado Columba, estaba un poco como afuera o alejado un poco de la actualidad, de lo que se hacía en ese momento, que era Columba o Récord, ¿no? ¿Y cómo fue ver la reedición? Porque la voz cierra, o sea, la voz deja de pedirte estos trabajos. ¿Cómo fue ver reeditados años después todas esas obras? Bueno, fue realmente un renacer, ¿cierto? Imagínate que había pasado mucho tiempo y yo mismo tenía esos originales guardados, por suerte los tenía, ¿no? Ahí, pero bueno, uno ya no sabía si servían para algo, ¿no? Hasta que el único, te digo, siempre recuerdo que Frank Silagi, un gran amigo, uno de los pocos que de vez en cuando me recordaba, me decía, pero vos hiciste, ¿no? La vida de Facundo, vos hiciste Juan Moreira. Y bueno, y llega un momento en que la gente de la Duendes, estamos hablando de 2008, 2009, vía internet, me contacta, me piden hacerme una nota, me preguntan sobre... Y ahí yo menciono estas historietas y mostraron interés por subirla a su blog Historieta Patagónica. Entonces me dicen, bueno, ¿cuál querés? ¿Con cuál querés empezar? Y bueno, yo seguí un poco cronológicamente cómo había sido, así que arrancamos con Juan Moreira. Era un momento, del 2010, en que la historieta gauchesca estaba prácticamente desaparecida, ¿no? Salvo Casalla, que estaba en el diario de Río Negro, publicaba El Cabo Sabino, ya era algo medio del pasado, ¿cierto? No se veía, ¿no? Así que la publicamos y notamos que había mucho eco en la Duendes, muchas vistas, muchos comentarios, incluso muchos dibujantes se engancharon y empezaron a mandar a la Duende su versión de Juan Moreira. Tengo una colección de más de 20 o 30 Juan Moreiras hechos por otros dibujantes, así que eso me hizo entender que no era algo muerto, ¿cierto? Era algo que era un personaje que obviamente no lo inventé yo, sino que ya pertenece a nuestra cultura, ¿cierto? Porque ha incursionado en todos los medios del cine, que a mí también me influyó mucho la película de Fabio, pero en todo, en el teatro, en el circo, hasta en el ballet. Hay un ballet de Juan Moreira y todo. O sea que entonces, a partir de ahí, es como ya me motivé como para decir, bueno, hay interés en la gente, entonces hay que hacerle llegar este material, porque no solo porque hay interés, sino porque es importante que el que no lo conoce, no por mi trabajo, sino que se interese por estos temas. Y al poco tiempo fue interesante porque en la Duendes misma otros dibujantes empezaron a hacer historietas históricas o gauchescas. Fue como el comienzo de una nueva oleada. Por ejemplo, recuerdo Antonelli hizo una historieta sobre San Martín cruzando los Andes. Fer Gris hizo una o dos libros de historieta gauchesca. O sea que fue muy lindo protagonizar un poco ese renacer, o ser parte de ese renacer de lo gauchesco y lo histórico. En los años 90 vos trabajaste en franquicias que estaban apuntadas a un público infanto-juvenil. Me gustaría que nos contaras un poco las diferencias productivas que vos notaste respecto de esa época a lo anterior y ya que estamos, de esa época a la actualidad, porque vos seguís produciendo.
Sí, bueno, yo fui cambiando mucho de ambiente, ¿cierto? En historieta. Cuando yo trabajo para Disney, lo que más puedo señalar, una de que se ganaba muy bien. Nunca gané tan bien como con el Pato Donald, ¿no? Para Disney. Pero además, y esto es raro en los dibujantes, no tenía plazos para entregar. No había fecha de entrega. Obviamente no era cuestión de quedarme un año con un guión, pero es como que eso lo manejaba uno. Y esa libertad que te daban era genial, porque uno venía habituado de García Ferré, Columba, incluso cuando trabajaba para Italia o Inglaterra, siempre tenías el cartero esperando que terminara para llevarse el trabajo. Es decir, la fecha de entrega solía ser asfixiante. Entonces, trabajar con esa libertad hizo que uno ya lo tomara con calma el trabajo. No busqué otros trabajos mientras tuve el Pato Donald, me mantuve solo con eso. Prácticamente sacaba una historieta por mes, pero tranquilo, o sea, eso fue lo bueno. Bueno, ya para ir finalizando, contanos un poquitito qué es lo que se viene a futuro, qué proyectos tenés que estés trabajando o que ya estés por publicar. Bueno, realmente en este momento tengo muchas ganas de ponerme a escribir más bien, pero estoy dibujando, sigo dibujando. Principalmente estoy a full con un guión de Luciano Saracino, que si bien él me lo pasó hará casi 2 años, bueno, no llegaba el momento de empezarlo, hasta que tuvimos una charla a mediados del año pasado, donde ya concordamos en cómo lo íbamos a hacer y qué sé yo. Y lo interesante de esto, a partir de ahí, digamos, lo empecé a trabajar, pero siguiendo el ritmo que yo te contaba de Disney, es decir, sin plazos, tranquilo, paso a paso. En estos momentos ya estoy cerca del final, pero hace meses que estoy con esto. Eh, Esta historieta, la realización de esta historieta me confirma algo, una conclusión que yo había llegado ya hace mucho tiempo, pero la estoy viendo sobre el terreno, y es que yo que soy guionista también, para que yo pueda dibujar un guión de otro artista, un guión ajeno, tiene que pasar algo, tiene que ocurrir que llegue un momento en que yo considere que el guión es mío. Y ese momento, por eso a lo mejor tardé tanto en arrancar con el guión de Saracino, ¿cierto? Yo ahora siento que es mío. O sea que, lo siento, Luciano, pero... es decir, ya lo tengo internalizado y eso me permite poner todas mis ganas y mi personalidad, mi talento, o falta de talento, lo que sea, pero sobre el papel. Es como, hasta que no lo considero mío, por ahí eso demora un poco, ¿cierto? Bueno, José, muchísimas gracias por haber venido. Esperamos que lo hayas pasado bien, que hayas podido Claro que sí. rememorar aparte una obra extensísima. Sí, y Realmente. te digo que hemos hablado solo de un 10%. Sí, 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 sí. Bueno, y a los comiqueros que nos miran desde sus casas, muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio de Guión y Dibujo. Nos vemos la semana que viene con otro capítulo, así que lean Historieta Nacional, lean digital, compren historieta. Nos vemos la próxima semana, muchísimas gracias.